Bienvenidos nuevamente, seguimos en Dimensión con nuestro tema de hoy que son valores nacionales. Y para seguir con nuestros valores nacionales vamos a hablar del cine y la literatura. Y para eso tenemos a un muy selecto grupo de artistas, de intelectuales, que son Javier Payeras, escritor, Luis Méndez Salinas, también escritor, y Eric Gálvez, que es cineasta y catedrático universitario. Bienvenidos a Dimensión. Gracias. Javier, ¿qué significado tiene la literatura en el mundo de hoy, donde las distracciones son tan grandes? La tecnología, el internet, nos diluye mucho, nos dispersa. ¿Cómo logra la literatura seguir impactando la vida de los seres humanos? Mira, creo que la literatura, el problema es que la literatura dejó de ser un distractor. La literatura surgió como un distractor. Surgió para hacer soñar y para hacer imaginar a las personas. Actualmente la literatura está en todo. Sin embargo, no es necesariamente la literatura que la gente espera o que la gente espera como alta cultura. Me explico. Creo que esa idea de la literatura como sobre un pedestal de pensadores y de filósofos se ha ido mutando, se ha ido transformando. Mal que bien, los medios, digamos las redes sociales, han democratizado la posibilidad de que alguien escriba. Igual, pues, se puede escribir mucha basura, como se pueden escribir cosas mucho más, con más talento, con más oficio en un blog que lo que te puede producir una editorial o una casa editorial reconocida. Pero siempre, por lo regular, nuestro interior, nuestra condición humana nos va a llevar a buscar las cosas más profundas, ¿verdad? Aunque parezca lo contrario, siempre vamos a orillarnos hacia lo más profundo, porque en el fondo lo que buscamos es algo sagrado, es algo que nos diga, claro, que nos revela. Y las personas deben ir desarrollando la capacidad de discernir entre lo que es algo agradable leer, algo que es profundo, algo que les impacta y les suma, o lo que es basura. Fíjate que yo no me formé escuchando arias operáticas y leyendo a James Joyce. Yo empecé leyendo cómics y leyendo, digamos, las novelas que me formaron en la educación guatemalteca, que no son en absoluto algo que te mueva. Los libros que están en la secundaria, en la primaria, en Guatemala, no son libros que te muevan a la lectura, más bien te alejan de ella. Me lo dio, por ejemplo, ponerme a leer cómics, los primeros cómics de Marvel que publicaba Editorial Novaro, sí, los compraba en los mercados. Y digamos, la música la fui apreciando a través de los videoclips, gradualmente desde el rock, ¿verdad? O la música, digamos, de mi época, el post-punk y todo esto. Me fui metiendo a conocer referentes literarios. Mi formación no viene, digamos, de una formación académica. ¿Cuántos libros has escrito? 14. Ajá. ¿Y lo que más te ha gustado, qué tipo de literatura? Me gusta mucho la narrativa. Narrativa. Ensayo y la poesía, pues... El problema es que cuando yo me meto a hacer un libro, una novela, me meto a un proyecto. Cuando escribo un ensayo, me meto a un proyecto. Pero la poesía es algo que escribo todos los días. Entonces, ya dejó de ser para mí un proyecto. Claro. Se vuelve una forma de mi tendencia compulsiva. Sí, pues. Luis, en tu caso, un poco más joven que Javier, ¿cuántos años llevas en el tema de la literatura, escribiendo? Sí, pues para mí esta aventura empezó quizás hace unos 7, 8 años, pero creo que con más conciencia y con mucho más, no sé, más despierto a lo que implicaba la escritura. No tendrá quizá 4 años de ¿Qué has escrito a estas alturas? Tengo 2 libros de poesía publicados. Estoy trabajando en un proyecto en el que empecé hace 2 años y que es un proyecto a largo plazo. No sé al final cómo se vaya a materializar, pero sí, básicamente me muevo en ese espacio, editando poesía y publicando poesía. Ya. Eric, en tu caso, Sí. no es la literatura, es el cine. Tú eres productor.
Sí. Y la literatura obviamente pues juega un papel importante como pues, la materia prima, el espíritu del cine. ¿Cómo relacionas eso antes de que hablemos un poco de las oportunidades y dificultades que hay en nuestro medio para poder producir cine? Bueno, empezando ahorita que Javier mencionó lo de los cómics, es curioso porque el cómic también es la base del audiovisual, ¿verdad? El famoso storyboard, ¿verdad? Esta forma de contar a través de dibujos, ¿verdad? En secuencia, donde vamos viendo cómo va a surgir un material. Eso fue de lo primero que a mí me atrajo. Yo tengo una simpatía también por la ilustración, por dibujar. Entonces, así comencé y así comenzamos varios que estamos metidos en esto de producir audiovisuales, ¿verdad? Con una tendencia cinematográfica, de narrativa, de ficción, ¿verdad? Para contar historias. Tuvimos esa primera inclinación, ese primer amor a través de la gráfica que te cuenta una historia a través de dibujos. ¿Qué facilidades han encontrado ustedes en nuestro medio? ¿Qué tan receptivo es el mercado para comprar las obras literarias? ¿Qué tan receptivo es el mercado para comprar o ver la producción nacional? ¿Cómo es el mercado centroamericano? Empecemos, Eric. Yo creo que a pesar de que el cine en Guatemala ya cumplió más de 100 años desde la primera producción que se realizó, empezó una etapa de bastantes documentales en el inicio. Aún creo yo que estamos en una etapa que yo le digo de enamoramiento, donde estamos tratando de acercar el público a que vea las producciones locales con este enfoque de no la vea porque es simplemente aquí, ¿verdad? Véala porque nuestro producto de verdad que nos estamos esforzando porque cada vez sea mejor. Pues yo calculo que ahí sí, como el cine lo considero en etapa de crecimiento, también el público poco a poco se va acercando más. Ha tenido, creo yo, en estos últimos 10 años más experiencias buenas que malas, sí, cuando se acercaron a... ¿Qué has producido? ¿Qué estás produciendo actualmente? Bueno, ahorita estamos con una película que se llama 2+1. Tiene una característica interesante, es una película muda. Estoy tratando de trasladar un género, ¿verdad? Un género que comenzó a finales del siglo XX, trasladarlo a nuestra época, alejándome de esa imagen de un cine primero a blanco y negro, a una velocidad diferente a la velocidad normal, ¿verdad? Un poco más acelerado, y trasladándole todos esos elementos que tenemos actualmente. Una imagen HD, ¿verdad? Sonido, ¿verdad? Mis personajes sí emiten sonido, simplemente no hablan. La boca la usan para comer y para otro tipo de actividades, pero no hablan. Entonces estamos desarrollando y ya estamos cerca de presentar esa película. Qué interesante. Antes de ir al corte, cuéntenos ustedes, que son los escritores, ¿quiénes son sus autores favoritos? Javier, ¿quiénes dirías que te inspiran más y te gusta más leer? A los que regreso siempre, creo que serían mis autores favoritos. Los poetas norteamericanos de principios del siglo XX, Ezra Pound, T.S. Eliot, Borges, que sería de la parte latinoamericana, es el que más me interesa, Borges. Juan Rulfo, me gusta mucho. César Vallejo, como poeta. Como ensayistas, me gusta mucho el pensamiento inglés. ¿Y nacionales, locales? Gente que Augusto escribe Monterroso. En Guatemala y sobre Guatemala, Augusto Monterroso. Augusto Monterroso. Él es para mí el parámetro de escritor guatemalteco que más me interesa. Y Rodrigo Rey Rosa, digamos, de los que ya están dentro del canon. Creo que son mis escritores favoritos. Respecto a los autores vivos, me gusta, aquí hay uno de ellos, me gusta mucho Winston González, me gusta mucho Vania Vargas, los más jóvenes. ¿En tu caso, Luis? Fíjate que yo siempre estoy regresando continuamente a la poesía ancestral mesoamericana. Me remito a los textos prehispánicos de este país, a la poesía de Nezahualcóyotl, y algunos textos incluso de la época colonial que me interesan muchísimo, sobre todo los cronistas, la magia que ellos encuentran en esta tierra nueva. En la poesía creo que destacaría muchísimo a Raúl Zurita, uno de los poetas vivos más importantes del continente, si no es que el más.
Antonio Gamoneda también para mí es fundamental. Creo que de este país lo que más rescato es sin duda Asturias, Luis Cardoso de Aragón, que son fundadores en todo el sentido de la palabra, y más para acá Luis de León, Isabel de los Ángeles Ruano, creo que por ahí más o menos el mapa. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es valores nacionales. Bienvenidos, seguimos en Dimensión Valores Nacionales. En los minutos que nos quedan hablemos un poco de la importancia que tiene la literatura y el arte como la cinematografía, sí, como parte del proceso educativo de una sociedad, como parte de la construcción de una cultura. Y cómo es de peligroso el que se vayan perdiendo estos elementos tan importantes en una sociedad global en la que hoy en día está dispersa, distraída, con un sinnúmero de distracciones, donde enfocarse es muy difícil y bueno, estamos, pues eso, muy, muy distraídos y dispersos. Rescatemos el valor que tiene la literatura y la cinematografía. Empecemos a ver. Creo que lo que más me da miedo a mí de todo esto son los fundamentalismos. Cuando lees un libro con una visión fundamentalista, no ves en el libro una obra de arte, sino un manual de conducta. Y eso nos ha separado de la gran literatura. ¿Por qué? Porque una sociedad que teme, una sociedad que le da miedo la libre expresión, es una sociedad castrada. Y una sociedad castrada no lee libros. Una sociedad castrada lee manuales, ¿no? Cada médico con su librito, dice, sí, ¿verdad? Entonces es peligroso que no circulen los clásicos en las escuelas, que no hayan maestros que amen la lectura. Es peligroso. Yo no te diría es un daño, es un peligro. Que no haya o que no sea, pero es que sí es. Eso es lo que nos lleva a caudillismo, lo que nos lleva a nacionalismos, lo que nos lleva a fundamentalismos, sí, a teocracias. Pero esa es la realidad, y no solo en Guatemala, en toda la región. Vos lees a Salman Rushdie y ves más de Guatemala que de Irán en una novela de Salman Rushdie. Porque estoy hablando en la época del Shah de Irán, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sin saberlo estamos metidos en una sociedad profundamente fundamentalista. Claro, así es. Las generaciones de ustedes, Eric y Luis, sí, no leen. Realmente no están leyendo. Fíjate que yo desde mi papel, no tanto de escritor, que al fin y al cabo el escritor como que se distancia un poco de la recepción de la obra. Digamos que no es algo que esté muy dentro de la cabeza de uno, pero dentro de mi papel como editor también en este país, te puedo decir, y casi con la plena convicción, de que en Guatemala se lee y se lee mucho, y en algunos casos se lee bien. Sin embargo, el asunto es más bien, tiene que ver con la desigualdad que reina en este país. Digamos, esa buena lectura y esa gran cantidad de lectura que se mueve en Guatemala no es accesible a una gran cantidad de gente. Y ese es quizá el problema. Es complicado y es paradójico, porque nosotros, digamos, hemos estado produciendo con Catafixia, la editorial que dirijo con Carmen Lucía Alvarado, libros de poesía del 2010 para acá. Y digamos, sería una empresa casi suicida. Sin embargo, esa empresa ahí se sostiene y ha crecido un montón en el sentido del catálogo, cómo se ha desplegado en 4 años, quizás 60 libros, y no somos el único proyecto, ¿verdad?, que está trabajando en esta vía. Hay muchísimos, y eso es un indicador, creo yo, de que ciertas cosas cambian y que ciertos escenarios y ciertos espacios se amplían hasta cierto punto. Lo que necesitamos también es que escriban. Yo creo que el cine tiene en esta etapa, ¿verdad?, de crecimiento, una gran necesidad de guionistas y nuevos escritores, ¿verdad?, que trasladen todo ese talento para, ¿verdad?, un formato audiovisual a través de personas, productores, directores, ¿verdad?, que puedan
enriquecerse de esa posibilidad, ¿verdad? O sea, yo sí creo que sí hay un problema de lectura y que ese nos lleva al siguiente, ¿verdad? Que es el tema de que necesitamos escritores, ¿verdad? Necesitamos escritores. El rubro de guionista, yo calculo en unos 10 años ya va a estar mejor posicionado ¿Y se está formando gente en Guatemala para convertirse en buenos escritores y buenos guionistas? En eso estamos. Yo desde mi trinchera he estado motivando mucho, ¿verdad? He encontrado talentos impresionantes, ¿verdad? En el tema de estructura y de narrativa sencilla, corta, breve, ¿verdad? Que es la que uno puede experimentar a través de cortometrajes, ¿verdad? O a través de otro tipo de ejercicios. Creo que va a pasar. Hay que darle. ¿Cuál es la película nacional hecha en Guatemala más exitosa que se ha hecho? Considero que por su proyección internacional, El Silencio de Neto. El Silencio de Neto considero que es la más importante, ¿verdad? Temas de mejor, no sé, pero sí considero que es el parteaguas entre un ¿Y la cine otra y otro. que sea referente también hecha en Guatemala? La Casa de Enfrente, ¿verdad? De los amigos de Comal. Creo que también tiene una gran importancia porque es la que abrió la puerta al cine digital, que eso en Guatemala fue importantísimo, ¿verdad? Un cine accesible a través de una tecnología más económica. Y si tuvieran ustedes que mencionar los 2 mejores libros que se han escrito en Guatemala, que han tenido más éxito, más respetados. Los 2 mejores libros. Sí. Guatemalteco, que empiece. Sos más lector de guatemaltecos. ¿Históricamente hablando o más recientes? Bueno, uno de cada. Yo creo que quizá uno de los más recientes que tiene suma potencia es Los Jueces, de Arnoldo Galvez Suárez. Una novela fantástica que ganó el Mario Monteforte Toledo en el 2009, si no estoy mal. Se publicó en el 2010. Y quizá, a mi gusto, creo que uno de los poemas mejor logrados en la tradición poética de este país quizás sea Lázaro, de Luis Cardoso de Aragón. No, yo me quedaría reciente con El material humano, de Rodrigo Rey Rosa. Y digamos, de los escritores del siglo XX, me quedaría con Guatemala, las líneas de su mano, de Luis Cardoso de Aragón. Bueno, pues ustedes tienen mucho trabajo que hacer, sin duda alguna, porque, como decía Eric, que aquí lo que hay es terreno fértil para que se vaya a trabajar durísimo, porque obviamente una nación, como parte de su desarrollo, necesita una literatura fuerte, necesita muchos lectores y por lo tanto mucha oferta de buena literatura, y lo mismo de buena cinematografía. Así que manos a la obra. Les deseo mucha suerte y felicidad para que puedan ustedes dedicar todo el tiempo que sea necesario a esta gran batalla. Muchas gracias. Hasta la próxima.